Amén, amén. Shabbat Shalom para todos nuevamente. Amados, estamos gozosos, estamos alegres. Bendito es el Eterno por su palabra, ¿verdad que sí? Bendito es el Eterno por la vida. ¿Quién tiene ánimo? Amén. Amén, amén. Anoche estábamos hablando de lo que es el desánimo, ¿sí? Y por eso nosotros no podemos darnos el lujo de estar desanimados, ¿sí? Hay que tener actitud. Y como dice un hermano por allí, hay que andar feliz, ¿verdad que sí? Siempre debemos estar felices, gozosos, porque el Eterno ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. El Eterno ha sido bueno, amados hermanos, y nos ha permitido llegar a esta tarde de Shabbat, y es muy importante porque cada vez su palabra nos ministra, cada vez su palabra nos enseña, y por eso, amados, yo les invito a que estemos apercibidos. Ahora, más que nunca, debemos confiar, debemos sumergirnos en la presencia de nuestro Padre y que su espíritu de santidad sea desatado, si se puede decir, derramado en nuestro interior con gran poder, con gloria, y que de esa manera nosotros podamos ser llenos de su palabra. ¿Sí? Hay poder en su palabra, hay restauración en su palabra, hay vida en su palabra, hay ese camino que nos muestra nuestro Padre para que nosotros podamos seguir en prosperidad. Siempre vamos a conseguir la salida cuando nosotros nos acercamos a nuestro Padre a través de su palabra. No pensemos que hay un problema tan grande que nosotros no podamos solventar. No pensemos que hay una dificultad o una circunstancia que tenga más poder que el poder de nuestro Padre. Su palabra nos ministra y nos sigue enseñando a seguir adelante. Hemos estado hablando de un tema muy importante, de lo que es la justicia divina de nuestro Padre, porque nos acercamos a las fiestas bíblicas, nos acercamos a las convocaciones solemnes de nuestro Padre. Sí, que antes de ello vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ministre en esta tarde, que nos ayude en esta tarde y que sea su espíritu de santidad guiándonos en este momento, ayudando, redarguyendo nuestros corazones y alentándonos para seguir siempre adelante. Padre amado, en el nombre de tu Hijo, te damos gracias por permitirnos estar en este lugar, por permitirnos, oh Padre bendito, tener, Padre amado, vida. Gracias te damos por el aliento de vida. Gracias te damos, Padre amado, por cada uno de los hermanos, de los amigos, de los vecinos, Padre, que están aquí, Padre bendito. Ayúdalos, bendícelos, guárdalos. Padre, levantamos una oración para pedirte que tú nos ayudes en cada una de nuestras circunstancias, que tú nos fortalezcas en cada ámbito de nuestras vidas, porque confiamos en ti. Gracias te damos, Padre celestial, porque tu poder, tu voz, Padre, se hace presente en cada momento de nuestras vidas. A ti acudimos en este momento para presentarnos delante de tu trono, para pedirte, oh Padre amado, que ministres nuestros corazones y que nos ayudes a seguir siempre adelante, pues tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey, Abba, y a través de tu Hijo nos acercamos para darte gracias, para exaltarte. Amén de amén. Aleluya. Amén. Ya, Aleluya. ya, Aleluya. ya. Vamos a rendirle un fuerte aplauso a nuestro Padre que es bueno. Con ánimo, mis amados, con ánimo, porque debemos estar animados, debemos estar fortalecidos y damos gracias al Eterno, bendecimos y saludamos a cada uno de los hermanos que están en este momento en diferentes partes de diferentes países, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de México, ¿sí? De Venezuela, de Colombia, pues de Costa Rica, Puerto Rico, de Estados Unidos, varios hermanos que están conectados en este momento compartiendo con nosotros la bendita palabra. Amados, en la enseñanza pasada estuvimos hablando de varios temas, de varios conceptos, ¿sí? Estuvimos hablando de lo que es la justicia divina, cómo nosotros interpretamos el perdón de nuestro Padre, cómo nosotros sentimos incluso el perdón de nuestro Padre, cómo nosotros experimentamos su misericordia y su bondad. Y en resumidas palabras, cómo nosotros debemos estar en su presencia. Y sobre todo, cómo ahora como conocedores de la palabra, nosotros debemos prepararnos para llevar el mensaje, pero también para presentarnos en el día más sagrado del año. ¿Cuál es el día más sagrado del año? Yom Kippur. Yom Kippur es el día más sagrado del año y se nos acerca esa convocación grande para nosotros, donde nosotros, ¿qué es lo que debemos experimentar? Primero, la responsabilidad que tenemos ahora. Obviamente el perdón y la misericordia de nuestro Padre, pero también cómo me acerco yo al Eterno. Ya siendo hoy en día, este tema mayormente también es para personas conocedoras, pero que han comenzado el caminar de restauración, de limpieza, y aún para aquellos que están sumergidos en dificultades y problemas, cómo alcanzar la justicia divina del Eterno.
cómo encontrarle solución y cómo pensar, porque a veces pensamos que nuestro Padre, Él es, como siempre lo hablamos, Él es fuego consumidor, Él es celoso, su justicia es para siempre y es una justicia perfecta, pero también es el amor, Él es amor y misericordia. No pensemos que hay un pecado tan grande o más grande que su amor y su misericordia, para nada, pero que debemos nosotros arrepentirnos, debemos limpiarnos y presentarnos delante de Él en aquello que nosotros sabemos que a Él no le agrada, que Él ha pedido que nosotros que nosotros nos limpiemos y no nos acerquemos a Él, que dejemos todo tipo de pecado. Hablamos también de por qué nosotros debemos celebrar las fiestas, por qué nosotros debemos asistir a esas convocaciones tan solemnes y tan sagradas como lo es Yom Kippur. Porque tenemos deberes y derechos, ¿sí? Y porque fuimos injertados. Hablamos incluso de Romanos 11, que hemos sido injertados en el pueblo, que a veces nosotros pensamos, como se nos ha enseñado desde pequeño, que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero a veces no hemos entendido cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos. ¿Qué derechos tengo yo? ¿Por qué yo debo pedirle bendiciones al Eterno? Tengo deberes. ¿Cómo me estoy comportando ante la sociedad? ¿Cómo me estoy comportando ante mi prójimo? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cómo son mis reacciones? ¿Cuáles son mis deberes como ciudadano? ¿Cuáles son mis deberes como prójimo, como esposo, como hijo, como padre? ¿Cómo debo comportarme como un buen ser humano, agradable ante los ojos de nuestro Padre? ¿Sí? Y entonces, y ahora como creyentes, como entendedores y conocedores de la palabra, porque una cosa es tener una creencia cultural. La gente dice, yo creo en Dios, ¿verdad que sí? Lo hemos escuchado, yo amo a Dios, pero han entendido de forma cultural. ¿Qué significa esto? Que se lo enseñó la religión, se lo enseñó la sociedad, se lo enseñó su papá, se lo enseñó su mamá, su abuelito, su abuelita, y entienden que acercarse al Eterno, al Todopoderoso, es como le enseñaron en su religión. Eso es una creencia cultural, tradicional. Pero nuestro deber o lo que exige nuestro Mesías es que creamos en nuestro Padre buscando su palabra a través de la verdad, constatando que esa verdad que se nos ha enseñado realmente tenga veracidad, constatando que lo que se nos ha enseñado realmente tenga ese vínculo con la verdad. No porque me lo enseñaron, yo debo, como dicen por allí, tragar entero, sino que yo debo creer en que el Eterno me está hablando a través de su palabra. Dijo nuestro Mesías, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Conocer la verdad no se basa en la tradición que me enseñaron. No se basa en lo que me dice mi iglesia. No se basa en lo que me dice el cura, el sacerdote, el pastor, el rabino. No se basa en eso. Obviamente ellos pueden estar hablando verdad porque están alineados a la palabra. Si lo están haciendo, amén. Pero nuestra responsabilidad es basarnos en las escrituras, es empezar a investigar si realmente lo que me están enseñando es cierto y si yo realmente estoy cumpliendo con mi deber de amar al prójimo, de servirle a él y con mi deber de servirle al Todopoderoso. Entonces, hablamos también de cuál es nuestra fuente de expiación. ¿Qué es expiación? Es cuando se nos da a nosotros, vamos a resumirlo, cuando se ofrece algo por nosotros para darnos perdón, ¿sí? O como cuando alguien paga una multa por nosotros, o cuando nosotros mismos pagamos esa multa. Estamos expiando o estamos pagando, estamos haciendo restauración o enmienda de la justicia. ¿Cuál es nuestra fuente de expiación? Eso también lo estudiamos la semana pasada, en el Shabbat pasado. ¿Cuál es nuestra fuente de expiación, mi Joseph? A ver, los amados hermanos, me ayudan al mi Joseph. ¿Cuál es nuestra fuente de expiación? El Padre. El Padre es nuestra fuente de expiación. ¿Y cuál es el medio que Él utilizó para darnos la expiación? Nuestro Mesías Yahoshua. Siempre la fuente de expiación, el que nos da el perdón, el que nos da su misericordia, su amor. ¿Quién ha sentido el amor del Eterno? Amén. Muchos lo habremos podido experimentar de manera sobrenatural,
Muchos lo sentimos cuando su espíritu de santidad, su Espíritu Santo nos toca, nos llena de amor, sentimos su presencia. Y otros también lo podemos ver reflejado, el amor del Padre en nuestros hijos, en el amor de nuestras esposas, en el amor de los esposos hacia las esposas, cuando también hay hermanos o hermanas que hacen algo por por aquel que está necesitado. El amor del Padre se manifiesta de diferentes maneras. En los animales, a veces vemos los perritos en la calle, abandonados, maltratados, y no sabemos, a veces no percibimos que incluso el amor del Padre se puede manifestar en todo ello, porque esa es su creación. Y nosotros, si realmente somos sus hijos, debemos de ser colaboradores con su creación. Es decir, que debemos hacer algo para que su creación se mantenga pura, se mantenga limpia. Obviamente eso es una tarea grande, pero debemos comenzar a colocar ese granito de arena que nos corresponde hacer. Entonces, dijimos que la fuente de expiación es nuestro Padre. El medio de expiación es nuestro Mesías, pero hablamos también de que en el medio de expiación para nosotros se encuentra en tres, no solamente en el sacrificio de nuestro Mesías, sino que hay, con el sacrificio de nuestro Mesías, hay tres requisitos esenciales para poder que nuestro Padre pueda darnos la expiación. ¿Cuáles son esos tres requisitos esenciales? Teshuvah, teshuvah. Que nosotros nos arrepintamos. ¿Qué es arrepentimiento en el concepto bíblico? No es llorar, eso puede ser una forma de arrepentimiento, pero cuando la Escritura nos exige arrepentimiento es que dejemos de hacer lo malo. Arrepentimiento de corazón. Y exacto, mi hijo, arrepentimiento de corazón. No, dejemos de hacer lo malo y nos volvamos a guardar los mandamientos del Eterno. Ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Consecuentemente, si hacemos un verdadero arrepentimiento, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo se va a mostrar? ¿Qué es lo que vamos a dar? Frutos dignos de arrepentimiento. Y también hablamos del tercero, que ya lo mencionamos, la vida de nuestro Mesías, quien por su muerte sustituta provee los méritos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ahora tener un medio seguro, un medio seguro de expiación. Porque ahora no hay templo. Ahora no hay sacerdotes que hagan expiación. Y sin sacerdotes, oficiando sacrificios, nosotros ahora a través de la misericordia del Padre podemos alcanzar el perdón. La fuente de expiación es el Altísimo. Solo Él concede la salvación. Recuerden, solo nuestro Padre es quien nos da la salvación. Solo Él perdona nuestros pecados. Solo el Altísimo tiene el poder para exonerar al pecador que se arrepiente. Nada que se aparta de la justicia atrae el poder de Elohim. Nada que se aparte de la justicia atrae el poder del Creador, ni el amor del Creador. En Elohim no hay injusticia, lo dijimos, lo hemos enseñado. Hablamos también del concepto de omnipotencia. ¿Qué es omnipotencia? Sí, muchos dicen incluso a veces lo resumen de manera inconsciente, es cuando el Eterno hace como Él quiere. ¿Eso es cierto? ¿Es cierto que el Eterno hace como Él quiere? Lo explicamos en el Shabbat pasado. Él tiene el poder para hacer como Él quiere, pero ese no es el Todopoderoso que nosotros conocemos. Porque el Elohim, el poderoso, el creador, es un poderoso de leyes, de mandamientos. ¿Verdad que sí? Lo enseñamos. No es que yo tengo el poder y yo hago como yo quiero. Ese no es el Elohim justo que nosotros conocemos. Él se rige por su palabra. Él es justo. Porque si Él hace como Él quiere, entonces no podemos hablar del juez justo. Y Él es amor y compasión. Recuerden que Él es Yahweh Sidkenu. ¿Qué significa Yahweh Sidkenu? Nuestra justicia. Eso es Sidkenu. Ese es lo que significa Yahweh Sidkenu. Yahweh, nuestra justicia. Entonces, habiendo ya resumido lo que hablamos en el Shabbat pasado acerca del primer tema, vamos a comenzar leyendo
Lucas 6:37. Mira, Wilfredo, si es tan amable, ¿me puede leer Lucas 6:37? Activa el micrófono. Lucas 6:37, mis queridos hermanos. Lucas 6:37. ¿Se escucha bien? Lucas 6:37. ¿Se escucha? Adelante, mi Mochilla, si lo tiene allí, aunque tiene el micrófono, se escucha muy bajito. No sé si ustedes, si soy solamente yo o si son los demás, si los demás hermanos pueden verificar la configuración que realmente esté tomando el micrófono. Lucas 6:37. Ahora No sí. juzguen y no los juzgarán a ustedes. No condenen y no los condenarán a ustedes. Perdonen y se les perdonará. Amén. Amén, amén. Estamos comenzando a hablar de un principio básico de misericordia. Si yo quiero recibir perdón, yo perdono. Si yo quiero recibir expiación de mis culpas, yo debo perdonar. No vamos a poder obtener paz en nuestra vida si nosotros no perdonamos, si nosotros no encontramos ese sentimiento que nos acerca más al Creador. Si nosotros todavía guardamos resentimiento porque aquel me hizo algo, porque aquel me miró feo, porque alguien en el pasado me engañó, me maltrató, me estafó. Ahora mi vida se basa en eso. No puedo obtener perdón si yo no he limpiado mi vida de ello. ¿Por qué estamos hablando de la justicia divina? Porque la justicia divina también se basa no simple y llanamente en la jurisprudencia de las leyes de la Torá, sino se basa en lo que yo tengo en mi interior. Nuestro Padre puede perdonar a una persona aún si no se arrepiente. Él tiene el poder para hacerlo, pero Él no lo hace. Porque Él, ¿qué es lo que exige del pecador? Que se arrepienta. Porque como Él es amor, Él nos exige que también nosotros seamos amor. Como Él es justo, Él nos exige que también nosotros seamos justos. Como Él es santo, Él dijo, sean santos porque yo soy santo. Yo no puedo acercarme al Eterno si yo tengo una actitud contraria a cómo es Él. Obviamente no vamos a alcanzar nunca el nivel que Él tiene, pero Él, Mashiach, dijo que lo imitáramos, porque Él estaba haciendo la voluntad del Eterno. Y su enviado, su apóstol, Shaul, Pablo, Él dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Mashiach. Entonces, todo esto es una cadena. No puedo recibir perdón si yo no perdono primero. Ya vamos a hablar de qué es Yom Kippur. Y en el Shabbat pasado dejamos una pregunta en el aire. A ver, mi ángel Eduardo, mi ángel Daji, ¿cuál fue esa pregunta que dejamos en el aire? Mientras mi ángel Daji contesta, mi ángel Wilfredo, Lucas 17, del 3 al 4. Bueno, la pregunta, si no me recuerdo, era, hermano, Shabbat Shalom a todos, primeramente, era cómo cumple el Mesías o el Mashiach la función de los corderos, tanto el como chivo expiatorio, como el de enviado, el que sale al desierto. O sea, el que es sacrificado y el que sale al desierto. ¿Cómo lo cumple él? Amén. De eso hablamos, pero eso no fue la pregunta que dejamos en el aire. Vamos a darle 50 puntos solamente a la Daji. Faltan 50 puntos por completar. Allá está nuestro Aguilar. Adelante, mi Aguilar. ¿Cuál fue la pregunta que dejamos? Porque si no, aquí tengo la J. Irelí, que ya yo sé que me la hará. Shabbat Shalom, ¿se escucha? Adelante, mía. Si mal no recuerdo, ¿por qué el Mesías fue crucificado en Pesach y no en Yom Kippur? Correcto, correcto. Le completó los otros 50 puntos para el grupo allá de Panamá tienen ya los 100 puntos, amados. Excelente, excelente. ¿Por qué Mashiach fue ejecutado en Pesach y no en Yom Kippur? ¿Qué significa Yom Kippur? Día de expiación. O Yom HaKippurín es el día de las expiaciones. Sí, es un día extremadamente importante. Es un día muy, muy importante para aquellos que estamos buscando hacer las cosas bien delante del Creador. Todo aquel
que ha conocido al Mesías, al que murió en el madero, debe de estar enterado de por qué debe celebrar las fiestas y por qué Yom Kippur es el día más sagrado del año. No es Semana Santa, no es domingo, no es Viernes Santo, no es domingo de resurrección. Ese no es el día más sagrado del año. El día que establece la Escritura, la Biblia, como el día más sagrado del año, se conoce como Día del Perdón. Y estamos a escasos 20 días de este día. 25 días aproximadamente. Estamos a escasos 25 días del día más sagrado del año. Es un día donde se hace ayuno por más de 24 horas. Un poquito más de 24 horas, sin comer, sin tomar agüita, porque nos estamos afligiendo, pidiéndole al Eterno perdón. Pero ¿por qué vamos a pedir perdón si fuimos perdonados ya por Mashiach, a través de Mashiach? Recuerden que el perdón lo da el Eterno por medio de su Cordero. ¿Quién es su Cordero? Yahoshua, el Mesías. Si ya fuimos perdonados, ¿por qué todavía seguimos pidiendo perdón? ¿Me puede leer a Wilfredo Lucas 17 del 3 al 4? Lucas 17, 3 al 4. Anden con cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. El 4 dice, si 7 veces el día peca contra ti, y 7 veces en el día vuelve de ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Amén, amén. Entonces, aquí estamos hablando, obviamente, de lo que es, cómo es nuestro comportamiento con nuestro prójimo. ¿Sí? 70 veces 7 debemos perdonar. ¿Qué significa esto? Que siempre debe haber la disposición en nuestro corazón para perdonar. No para tolerar sinvergüenzuras. O no para seguir pecando. Ahí está el micrófono. No para seguir pecando, sino ¿para qué? Para que la persona realmente haga arrepentimiento. No es para que voy, pido perdón y después lo vuelvo a seguir haciendo. Eso es sinvergüenzura, eso no se debe tolerar. Lo debo perdonar, ya va, lo perdono, pero me alejo o alejo a esa persona, porque no tiene intenciones de cambiar. En mi corazón no debe de haber cosas malas en contra de nadie, pero no le puedo seguir, no me puedo seguir prestando para ese jueguito. A veces hay damas, hay mujeres que le perdonan mucho la sinvergüenzura a sus esposos y le siguen perdonando y le siguen perdonando y le siguen perdonando, pero le perdonan porque en ese momento él tuvo remordimiento, no arrepentimiento. Lloró, gritó, le pidió perdón, le compró chocolates, le compró rosas, le compró flores, pero a los días la volvió a tratar mal, le volvió a hacer lo mismo y eso es un círculo vicioso. Salte de eso, porque si no, vas a seguir allí. Las cosas tienen que hacerse de manera correcta. Y aún hay un dicho por allí que dice hacer de tripas corazón. Tomar decisiones que nos pueden doler en el momento, pero que son mejor tomarlas en ese momento para poder evitar males y para poder que las cosas se acomoden. Y créanme que va a venir la bendición. Sí, adelante, mira. ¿Tiene el micrófono encendido? ¿Cómo hacemos? Lo que yo entiendo es de que si una persona te pide perdón y vuelve y te comete el error, tú tienes que volver a perdonar. Claro. No, se perdona, pero se le da un parado, vamos a decirlo así. Claro, se perdona. Una cosa es perdonar y otra cosa es aguantar su sinvergüenzura. Correcto. Cuando hablamos de perdón, ¿qué hace nuestro Padre? Y aquí está el ejemplo de nuestro Padre. Nuestro Padre nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos, pero Él obviamente ve el corazón. Pero si nosotros no nos arrepentimos, Él nos pasa por, y solamente tenemos remordimiento en el momento, ¿qué hace Él? Él permite el proceso en nuestras vidas. Permite que incluso suframos. Y es lo que yo les estoy aconsejando. Una persona, por ejemplo, una dama, que es un típico caso que sucede, ¿no?
que hay una dama que tiene a su esposo, que es grosero, que es incluso hace cosas indebidas, la engaña, le pide perdón, ella lo perdona, pero después lo vuelve a hacer, le pide perdón, ella lo vuelve a perdonar, lo vuelve a hacer, ella le dice, muy bien, yo te voy a perdonar, pero no voy a seguir contigo. Pero eso no es perdón. Sí, eso es perdón, porque yo me estoy limpiando. Lo que no estoy aceptando es que tu sinvergüenzura siga aquí conmigo. Yo me alejo de ti, me separo de ti, vete tú con tus cosas. Yo no voy a almacenar dentro de mí sentimientos que vayan a limitar mi vida. Eso es perdonar también. Una cosa es perdonar y otra cosa es, no sé si se entiende la palabra, es alcahuetear. Ok, pero usted digo 3 nada más. 1, 2, 3. Correcto. Por la Biblia dice 7. Muy bien. Usted, amado, usted puede perdonar es más, a veces le voy a colocar el ejemplo. Usted perdonó a una persona que fue su amigo, pero usted dice, yo no puedo seguir con este amigo mío. ¿Por qué? Porque ese amigo mío tiene mala conducta, Okay. tiene cosas inapropiadas y usted se aleja de él. Usted después se entera de que su amigo lo traicionó nuevamente, hablando cosas que no son ciertas, le traicionó, como se dicen por allí, le apuñaló la espalda. Y usted, yo lo perdono, Okay. yo lo perdono, pero usted sigue alejado de esa si lo persona. vuelve a hacer de nuevo? Y si lo vuelve a hacer en su vida, si usted está haciendo las cosas bien, ahora, si usted está haciendo las cosas mal, pues allí el que tiene que corregirse es usted. No, ponerlo que él hace la Exacto, si usted está haciendo las cosas bien, usted sigue perdonando, porque en usted es el que ha cambiado, usted es el que ha madurado, usted es el que tiene que alcanzar eso que nuestro Padre quiere de cada uno. La idea es que usted se limpie su corazón. Exacto, pero lo que no, el problema es la confusión de que a veces la palabra perdonar no significa aceptar. Ok, escuche muy bien, mi querido hermano. La palabra perdonar no significa aceptar. No, ahí no está diciendo que tú tienes que aceptar. Claro, perdonar es muy distinto a aceptar. Muy bien. Vamos a seguir, amados hermanos. ¿Qué sucede? ¿Qué dijo Mashiach? Mashiach dijo, si un hermano peca contra ti, mira lo que dice, si un hermano peca contra ti, porque aquí hay que entender, no se contradice, la escritura no se contradice. Vamos a prestar atención, la escritura no se contradice. Nuestro Mesías, miren lo que dice aquí nuestro Mesías, hay que perdonar hasta 70 veces, 70 veces 7. ¿Sí? ¿Qué es lo que nuestro Mashiach está diciendo? Esto es una frase hebrea que significa que en tu corazón tiene que haber amor y compasión. Lo que no tiene que haber es alcahuetería. No puedes tolerar el pecado ni en tu vida ni en los que te rodean, porque el pecado se contagia. Preste atención, por favor, mi querido hermano. Mashiach dijo en otra instancia, si un hermano peca contra ti, repréndelo. Mira, estás haciendo esto mal, por favor. Después dice, si no se arrepiente, llama a 2 testigos. Si no se arrepiente, preséntalo ante la comunidad, ante los ancianos en tal caso. Si no se arrepiente, tú lo perdonas, pero lo tomas como alguien que no se ha arrepentido. Para ese tiempo nuestro Mesías utilizó o lo comparó como los gentiles o los publicanos, porque para ese tiempo eran personas que no temían al Eterno. Entonces, ¿qué nos está diciendo Mashiach con esta otra explicación? Muy bien, tú lo puedes perdonar 70 veces, pero lo que tú no tienes que hacer es andar con él, andar con ella. Lo perdonaste y aceptaste estar con él. Es más, trataste de establecer y de reparar y restaurar la relación con esa persona. Incluso llamaste a un testigo, le dijiste, mira, yo necesito un testigo para que abogue, para ver si el que está mal soy yo o el que está mal eres tú. Muy bien. Bueno, vamos a entonces presentarlos ya ante autoridades, porque yo quiero que entre tú y yo no haya ningún problema. Tú eres el que está haciendo las cosas bien. Pero si ya la persona no quiere cambiar su actitud, ¿qué se hace? Ya no lo puedes tomar como alguien a la cual tú le tengas que rendir la misma amistad. No estoy hablando del perdón. Lo que tú tienes es, lo que nuestro Mesías nos está diciendo es, cuando tú perdonas, tú limpias tu corazón.
Lo que tú no puedes estar haciendo es tolerar al pecado a tu alrededor. Adelante. Ok, entiendo, estoy claro, de que uno siempre debe perdonar aún a esa persona que no haga daño. No importa, la Biblia dice 7, Correcto. a veces puede ser 8, 10, 9. 1000 veces. Vamos a colocarle 1000 veces. Eso es lo que yo quería que me explicara. Ok, ahora, muchas veces perdonamos, pero no cortamos esa mitad con esa persona. Si nosotros perdonamos, como dice tú tienes que limpiar tu corazón. Claro. Ahora, ¿cómo yo puedo perdonar a Edward? Y yo no le hablo a Edward. No, es que eso no tiene que suceder así. No, no estamos hablando de eso. No estamos, es más, dice, nuestro mismo Mesías dijo, si tu enemigo si tu enemigo te pide, dale. Es más, Shaul dijo que incluso si las personas que han hablado en contra tuyo, sírveles. ¿Para qué? Para que eso cause vergüenza sobre sus cabezas. Pero eso no lo estamos haciendo, ni se hace. Bueno, mi hermano, si no se está haciendo, la invitación es a que se haga, porque eso es lo que nuestro Mesías nos pide. Eso es lo que nuestro Mesías nos pide. No importa si los demás no actúan, sé tú siempre en dar el ejemplo, en dar el testimonio. Eso es lo que la Escritura nos está pidiendo, que nosotros seamos los que demos ese paso. ¿Sí? Eso es lo que la Escritura, no importa si los demás, porque lo vamos a conseguir, amados. Vamos a conseguir hermanos que no tienen las actitudes correctas, vamos a conseguir hermanos que a veces simple y llanamente no andan en justicia, y a veces lo primero que yo siempre aconsejo a mis hermanos es pensar que el que está mal es uno. Porque a veces lo primero que se ha enseñado en la sociedad debido a toda la forma cultural es a pensar de una vez el que está mal es el otro, porque el orgullo es el que sale a relucir. ¿Y qué es lo que hace uno? Uno empieza a juzgar, no, ya va. Pero lo primero que Mashiach nos enseñó es que tenemos que mirar la viga que hay en nuestro ojo, sacar primero la viga que hay en nuestro ojo para después ver si el hermano, el prójimo, tiene una pajilla en su ojo. Entonces, cuando nosotros perdonamos, nos limpiamos. Hay hermanos y hermanas que a veces se alejan, se hacen cosas, entonces, ¿qué hace uno? Si ellos nos piden algún servicio, estamos allí atentos para prestar el servicio. Lo que debemos evitar es tolerar circunstancias inadecuadas. La última. Ok, ese es el mensaje. Que sobre toda cosa nosotros guardemos nuestro corazón, independientemente. Porque ¿qué pasa? Hoy en día el problema, como lo acabo de... eso es lo que quiero que se aclarara un poco, de que muchas veces perdonamos, pero el orgullo hace que nosotros aún perdonando tengamos resentimiento en nuestro corazón. Así es. Eso no es perdón. Ok, ella lo dijo. Entonces eso no es perdón. Correcto. Pero según perdonamos, ¿verdad? Entonces ahora la hermana dice que no es perdón. Entonces ahí está el punto. Ahí, ok, ¿ve? ¿Cómo vamos? Aclaramos. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar? Que nosotros somos luz. Ok, como dice mi esposa, a veces nos molesta estas situaciones, pero como dice la Escritura, como está el hermano dando el mensaje sobre la fiesta del perdón, nosotros tenemos que sentirnos limpios, independientemente que nos critiquen, nos murmuren, correcto, nos tiren piedras. correcto. Porque quiere que se ampliara. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos hermanos en el evangelio, no tanto en la iglesia evangélica, católica, no, espérate, lo que te quiero decir es que esto es personal, porque a veces decimos que estamos en santidad o perdonamos, pero aún el orgullo impide que ese perdón verdaderamente correcto, haga o cause el efecto. Es más, espérate, hay gente que... Adelante, mi Moshiach. Disculpen ustedes, mi Wilfredo. Vamos a interrumpir a mi Wilfredo. Adelante, mi Moshiach. Active su micrófono, por favor. Shabbat Shalom, amados hermanos, muy bonito, este punto es bien profundo y bueno, acá conversando con los hermanos les compartimos lo siguiente, esperemos que sea de un aporte de mucha edificación para ustedes. En el pasaje de Lucas que acabamos de leer, como el capítulo 17, versos 3, 4, en el que se habla del perdón y el arrepentimiento, en el aspecto de una persona, o sea, como tal, un individuo,
porque ahí el maestro se está refiriendo a dos personas, uno que ofende y el otro que recibe la ofensa. Entonces, Correcto. en este aspecto, la persona que es ofendida, que no tiene nada en contra del otro hermano, para esta persona es cuestión de paz, de shalom, ¿verdad? Nuestro maestro nos está enseñando allí que lo que nosotros debemos de procurar es tener paz en nosotros, ¿ve? Asimismo también, como lo dice el Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Correcto. Entonces, el perdón tiene que ver con paz en nuestro corazón. Inclusive dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que debemos de procurar. Como bien se dijo también, que es el consejo que da el Espíritu de Santidad a través de Jacob en la carta que se citó, que es cuando un hermano peca contra ti, uno lo reprende, si él toma la reprensión y cambia, se arrepiente, habrás ganado a tu hermano. Pero si él persiste, entonces también hay un procedimiento en el cual esta persona, si sigue transgrediendo o haciendo una ofensa, claro que llegará un punto en el que tendrá que ser inclusive echado de la comunidad. Ya, la Que escritura eso es también bastante dice que fuerte esa parte, ¿no? hasta el adversario lo va a zarandear para saber si esta persona puede llegar a cambiar, ¿no? Correcto. Entonces, en sí, la enseñanza de nuestro maestro es que en nosotros, como individuos, siempre debemos de procurar estar en paz con todas las personas, tanto con los de adentro, o sea, la comunidad, los creyentes Mashiach, como los de afuera también. Eso es lo que debemos de procurar. Y es por eso que nos dice el maestro que nosotros debemos de hacerlo hasta 70 veces 7, porque eso nosotros debemos de procurarlo. ¿Ve? Y es algo maravilloso porque, o sea, las enseñanzas del maestro son profundas. Son Y sé de profundas. que todo lo que se está compartiendo es algo maravilloso y le doy gracias al Todopoderoso. Asimismo, los hermanos que estamos acá, de que procuremos esa paz Amén. que sobrepasa todo entendimiento y que nos ayuda a perdonar, que es el tema que estamos hablando en esta parte. Amén. Así es, Miaj. Y mire, algo muy importante, para los tiempos de nuestro Mesías, se tenía el pensamiento de que era hasta 7 veces solamente que se podía perdonar. ¿Y qué sucedía? Por eso Kefa le dice, le pregunta al maestro, hay que perdonar hasta 7 veces, porque ¿qué sucede cuando las personas realmente no han alcanzado o no quieren agradar al Eterno? Le colocan un límite a todo. No necesariamente eso sea malo, pero ¿qué sucedía? Que posiblemente muchos estaban contando, lo perdoné una, voy a perdonarlo varias veces para llegar a la 7ª y de ahí sí, no lo voy a seguir perdonando. ¿Qué estaba haciendo esa persona? Estaba acumulando en su corazón algo que lo podía llevar a una muerte eterna. Lo que nuestro Santo Maestro nos está enseñando es que en nuestra vida no debe de haber orgullo, rencor, maldad, que nos aleje de tener paz en nuestro corazón. Exacto, para que nosotros podamos alcanzar realmente como Él. ¿Qué dijo Mashiach? Estaba en el madero, ejecutado, con los clavos en sus manos y en sus pies, y todavía ve a los demás que los estaban burlando de Él, que se mofaban de Él en esa condición. ¿Y qué dijo nuestro maestro? Allí todavía oró por sus adversarios, levantando su rostro al cielo. Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que, y estoy seguro que a cada uno de nosotros nos falta un montón, años luz para llegar a ese nivel. Por eso es tan importante que nos limpiemos de todo sentimiento de maldad, sobre todo del orgullo. ¿Y todo eso comienza ¿dónde? ¿Con los de afuera? No, con los de casa. Con los de casa es donde se comienza. Por eso, para Yom Kippur, esposo, esposa, arreglen sus cuentas con sus parejas, mírense a los ojos, pídanse perdón, háblense con sinceridad. No importa si tu esposo no es creyente, aún tienes el doble de responsabilidad porque tienes que darle ejemplo. No importa si tu esposa no es creyente, la abrazas, le das un beso. Yo tengo que hablar contigo, la miras a los ojos, le pides perdón,
por todo lo que tú sabes que has hecho. No necesariamente es por todas las circunstancias, pero ella sabe o él sabe cómo es tu comportamiento, que posiblemente eres desconsiderado, eres desconsiderada, que posiblemente a veces levante la voz, que incluso hasta te salga alguna majadería, alguna grosería, alguna actitud negativa. Entonces, todo comienza por casa. Yom Kippur es algo que tenemos que comenzar por los de casa, pero ya vamos a hablar de ello. Va un comentario, mi querido Edward, para ir adelantando. Sí, algo corto y preciso. Yo hago una conclusión, un resumen de esto y lo baso en el amor. El amor, si bien es cierto, se refleja en nuestra actitud. Y cuando perdonamos a una persona o amamos a una persona, es un fruto del Espíritu Santo, del Espíritu de Santidad. Y si ese espíritu, el Espíritu de Santidad vive en nosotros, se nos hace difícil no perdonar. Así es. Se nos hace difícil amar. ¿Por qué? Porque ese es el que nos inspira. Él es el que inspira al amor. Él es el que nos inspira a perdonar. Por eso que la honra y la gloria siempre se la vamos a dar al Padre Celestial, que permite que el Espíritu de Santidad more en nosotros. Amén. Bien lo dice 1 Corintios 13, de que qué vale que yo sepa todas las lenguas y no tengo amor. y la fe y todo, y mi cuerpo sea quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Correcto. Y ahí hace una aclaración de cómo es el amor ágape, el amor del Padre en nosotros, que se ve reflejado. Dice que por los frutos lo conoceréis, y de la abundancia del corazón habla la boca, la lengua. Entonces, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Lo que va a salir de nosotros es bendición. Correcto. Somos luz. Lo que hablamos, todo se va a reflejar. Amén. Si aún, como bien lo dio nuestro hermano Francisco, que el madero, Yeshua estuvo en el madero y aún miró, y lo miró con misericordia. Porque es la misericordia. Cuando hablamos de 70 veces 7, es un perdón ilimitado. No hay límite de perdón. Tenemos que perdonar y punto. Y eso es porque tenemos el Espíritu de Santidad en nuestro corazón. Amén. Aún aunque esa persona vuelva a fallar, quien lo juzga a él va a ser el mismo Padre. Pero ¿qué pasa? Ni aún dice el Mesías que el Padre no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo a través de el Mesías. Y dice aquí en la Escritura claramente en Gálatas 5, dice aquí, Gálatas 22, 5, 22. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y vemos aquí aún la fe, porque sin fe es imposible agradar al Padre. Amén. Así Shalom. es. Amén. Excelente comentario, mi ángel. Excelente comentario. Bendito sea el Eterno por su vida. Miren, somos amables, somos personas humildes, somos personas que nos molestamos por cualquier cosa, somos personas que tenemos dominio propio, somos personas que tenemos fe. Todo eso nosotros debemos enfocarnos, porque allí es donde está realmente buscar entrenarnos para que ese espíritu de santidad de nuestro Padre realmente cause el efecto para el cual ha sido enviado en nuestras vidas. A ver, entonces, nuestro Padre Celestial es quien nos da ese perdón, pero comienza primero cuando nosotros tenemos la actitud del Mesías, no tolerando la maldad. Una cosa es incluso tolerar la ignorancia de muchos, las actitudes de muchas personas que no lo hacen por perversidad, porque allí es donde está la diferencia. Una cosa es tolerar a los, por ejemplo, hermanos que todavía están refinando su carácter, están refinando su espíritu, están refinando. Esto es un proceso, esto es un continuo crecimiento. Una cosa es eso, incluso a veces hay hermanos que interpretan la escritura de mala manera,
pero uno no por eso los va a encasillar como personas malas o les va a tratar de manera indiferente o no los vamos a tratar de manera amable. No, todo lo contrario. Siempre debemos de ser amables, amorosos, cariñosos, pero otra cosa muy distinta es cómo nosotros nos confrontamos ante los perversos, porque sí los hay, ante la gente que está actuando en maldad. Y eso tenemos que aprender a discernirlo, porque Mashiach a muchos los trató de hipócritas, de sepulcros blanqueados. Al gobernante de ese tiempo le dijo que era una zorra, ¿sí? A muchos les dijo en su cara que eran ladrones, corruptos. A muchos le dijo en su cara que eran perversos, hipócritas. A muchos le dijo en su cara que eran personas que no estaban alineados a la voluntad del Eterno. Entonces, una cosa es analizar y tolerar a las personas que están refinando su carácter, pero no podemos tratar de la misma manera a una persona que está buscando al Eterno, tiene interpretaciones que no son correctas, pero otra cosa es que nosotros le tengamos la misma compasión y la misma tolerancia a una persona que es adúltera, a una persona que es fornicaria, a una persona practica la hechicería y hace las cosas a sabiendas. Allí sí es otra diferencia. Si se arrepiente, véngase para acá, con amor, con cariño, con respeto. El Padre, nuestro Padre nos perdona. Y aquí estamos hablando de perdón. Estamos hablando de expiación. La pregunta, para seguir con el tema, ¿por qué es necesario un sacrificio si tenemos a un Padre todopoderoso, omnipotente? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué nuestro Mesías tuvo que morir si el Padre tiene todo el poder para perdonarnos incluso a nosotros sin necesidad de un sacrificio? ¿Por qué si Él tiene todo el poder se necesita un sacrificio para Él poder perdonarnos? Si Él nos puede perdonar sin necesidad de ningún sacrificio. Por causa de la justicia. Porque lo dijimos, Él no es un egocéntrico que hace y deshace como Él quiere. Él creó la justicia y Él utiliza esa regla para tratar con nosotros. Él es el juez justo, el Padre Supremo de Justicia. Por eso es que se requiere un sacrificio, porque Él lo estableció de esa manera, para que nosotros aprendamos a valorar. A ver, vamos a hablarlo humanamente. Cuando hacemos sacrificios, valoramos más las cosas. Hay un dicho por allí que dice, lo que fácil viene, fácil se va. Pero cuando lo mismo llega a nuestras manos por medio del esfuerzo, del sacrificio, de sudar, de trabajar, valoramos más las cosas. Valoramos ese esfuerzo que hemos realizado. ¿Verdad? El sacrificio, la expiación, es para que nosotros aprendamos a valorar la misericordia del Padre. Y por causa de la justicia, nuestro Padre exige un sacrificio. Donde quiera que la justicia es pisoteada, se requiere una restitución, una enmienda, una corrección. Eso es lo que hay que hacer. Cuando el fundamento mismo de la expiación es la restitución de la justicia. ¿Qué sucede cuando una persona comete una infracción, y siempre hablamos de ello, de tránsito? Violó la justicia, causó daño a la justicia, maltrató la justicia, corrompió la justicia. Para poder enmendar la justicia, ¿qué tiene que hacer? Pagar una multa. ¿Sí? Pagar una multa. Y ya vamos a hablar un poco más de ello. ¿Por qué? Porque ha sido amancillada, humillada la justicia por causa de esa infracción. Cuando nosotros cometemos pecado, la Torá es humillada, es amancillada por causa de nuestras transgresiones. Porque pecado, ¿qué es? Transgredir la Torá, transgredir la ley. Se requiere siempre la restitución
de la justicia, la reparación de nuestros actos. Eso es lo que se requiere. Donde quiera que haya una violación de la ley, se daña la justicia. Y para poder obtener perdón, se requiere la reparación de la justicia. Cuando un esposo peca en contra de su esposa, ¿qué significa esto? Que la ha engañado, la ha maltratado, la ha tratado mal. ¿Qué tiene que hacer ese hombre? Ah, voy a comprar solamente chocolates y rositas y ya. No, debe cambiar, sanar las heridas. Debe demostrar que está arrepentido. ¿Cómo lo demuestra? Dando frutos en su comportamiento. Si la esposa ya, ahí es cuando dice la escritura, ¿qué le preguntaron a nuestro Mesías? ¿Por qué Moshe permite el divorcio en la Torá? Por la dureza del corazón. No en este caso, como pregunta la hermana, si la esposa ya no quiere nada con ese hombre. A ver, si fue la primera vez, vamos a tratar de ver cómo puede haber reparación de esto. Porque fue dañada la justicia en el matrimonio. Hay que reparar ello. Sistema matrimonial, el padre permite un tiempo entre los esposos, un tiempo de que se separen, pero vuelven y regresen. Correcto. O sea, para que en ese tiempo piensen, analicen y ¿cómo le dicen? Se unan. Correcto, correcto. Eso es muy importante. Recuerde que incluso hasta en la misma ley civil, los abogados, bueno, su esposo, mi querida Ajot, su esposo es abogado, trata mucho con estos temas. Cuando le llega un proceso de divorcio, si es algo reciente, ¿él qué hace? La ley estipula que debe de haber un tiempo. Debe incluso buscar la forma de reconciliar. Y más, mi querido Edward, que obviamente él lo hace. Entonces, ¿qué sucede cuando se maltrata la justicia? Por ejemplo, en el caso del divorcio, debe de haber reparación. Debe de buscarse que esa dureza del corazón de algunas de las partes, porque la dureza del corazón no en este caso como lo presentó la hermana. ¿Qué pasa si el que ha fallado es el esposo y la esposa ya no quiere nada con ese hombre? Debe, como enseña la religión, debe de estar allí, y discúlpenme la expresión, aguantando más palo que una gata ladrona. Como yo sé que todos lo entendieron, ¿no? No, eso no es así. Eso es religiosidad. La Torá no dice eso. Shaul incluso dice, sepárense, porque a paz nos ha llamado Elohim. ¿Cómo puede una mujer del Eterno tener paz si está todo de continuo llevando maltratos, sean físicos, psicológicos, emocionales? No puede estar en paz. Pero no utilizar eso como una excusa para cambiar de hombre, de marido. Como lo dijo Mashiach la samaritana, 5 hombres has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu esposo. Porque a veces es lo que hemos estado hablando, es la conducta del corazón, del corazón. Es cómo estamos nosotros delante del Eterno. ¿Somos sinceros realmente? ¿Nosotros realmente estamos aplicando la justicia divina en nuestras vidas? Y la justicia divina se basa en el amor. Primero en el amor al Padre, el amor a sus leyes, a sus mandamientos, al entendimiento de su palabra, al amor al prójimo. Un principio básico de justicia es que cuando la Torá es violada, se comete una infracción y esa infracción requiere restitución para que la Torá, para que la ley sea vindicada. ¿Es posible obtener justicia sin la vindicación de la ley? ¿Es posible obtener justicia sin reparación de lo que hicimos mal? ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema, viene por el concepto limitado de la justicia. La justicia del hombre es imperfecta porque no siempre requiere ser restaurada. ¿Qué sucede? Cuando vamos a hablar de la justicia del hombre, y quiero que vayamos, porque aquí vamos a tocar esos temas sensibles del corazón que tienen que ver con la justicia divina y tienen que ver cómo nos preparamos para presentarnos delante del Eterno en cualquier momento. ¿Cómo acudo yo a decirle al Padre, Padre, perdóname, mira que hice esto, mira que hice lo otro?
¿Cómo acudo yo? ¿Cuál es mi situación emocional? ¿Cómo estoy yo delante del Eterno? Porque yo puedo todo el día estar de rodillas pidiendo perdón, pero ¿cuál es mi actitud? ¿Qué he hecho yo para restaurar, para enmendar los errores? ¿Qué estoy haciendo yo en mis sentimientos y en mi corazón para poder resarcir el daño? Porque si yo no he hecho reparación del daño que hice, no voy a recibir perdón. Cuando pecamos contra Elohim, solo Él nos perdona, pero nosotros también podemos perdonar pecados del hombre. Ya va, esto no es catolicismo, no me malentiendan. Cuando una persona peca contra mí, yo le perdono su pecado. Sea que me pidió perdón, o sea que no me haya pedido perdón. Y si me pidió perdón, mucho más todavía. Lo abrazamos, nos regocijamos y disfrutamos juntos, ¿verdad? Eso es perdonar los pecados del hombre. Mashiach lo dijo. Otra cosa, yo no tengo la autoridad para perdonar los pecados del hombre en contra de Elohim. Eso es del hombre contra el Padre, con el Padre. Pero la justicia del hombre es imperfecta y a veces nosotros pensamos que el concepto de justicia que tienen los hombres es igual al de justicia del Eterno. Les voy a colocar un ejemplo. Y bueno, mi ángel Edward. A ver, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando un hombre, una persona, vamos a colocar un hombre, lo agarraron con las manos en la masa o con la masa en la mano, contrabandeando, narcotráfico, vamos a colocar este tema, narcotráfico. Lo agarraron con las manos en la masa o con la mano en los kilos. Lo toma la ley, la justicia y le dicen, tienen 30 años de cárcel. Para poder enmendar la violación de la ley, tienes que pagar 30 años de cárcel. Hasta aquí vamos bien. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? Le dicen, ok, muy bien. Si tú delatas a tus compañeros, solamente te vamos a dar 5 años, unos 3 años de probatoria y al final solamente vas a estar 2 años en la cárcel. Si, un ejemplo, si cumple los 30 años, la justicia demanda que sean 30 años. Vamos a colocar ese ejemplo. Y automáticamente cumple los 30 años, hizo reparación de la justicia. Pero ¿qué sucede en este caso? Que para que él delate a los demás, le dicen, delátalos y solamente vas a pagar 5 años. Y adicional, van a ser 3 añitos de probatoria y después solamente lo que vas a cumplir van a ser 2 años. Se cumple, se hace la reparación de la justicia. ¿Qué creen ustedes? ¿Se hizo reparación o no se hizo reparación? No se hace reparación. Legalmente todo pasó por papeles, legalmente, pero es injusto que una persona que haya hecho tanto daño y no se ha arrepentido porque lo agarraron en plena circunstancia, no fue porque él llegó, tocó las puertas de no sé, de la cárcel o de la prefectura, y llegó y dijo, por favor, arréstenme porque yo soy un narcotraficante, aquí están las evidencias. No, no fue por eso. Correcto. A ver, acá estamos hablando de la justicia del hombre. Eso es lo que dice la justicia del hombre. A ver, la pregunta es, en este caso, si hablamos y comparamos la justicia del Eterno con la justicia del hombre, ¿qué es lo que exige, por ejemplo, la justicia del Eterno? ¿Tú pecaste? Muy bien. Okay, no muy bien. Ok, está diciendo que cometiste el pecado. Tienes que ahora enmendar el error de la justicia. ¿Cómo lo haces? Tienes que pagar una multa. Y no solo pagar una multa, porque la justicia no le está preguntando al narcotraficante, ¿estás arrepentido? ¿Te arrepentiste? Llórame a ver para ver si te arrepentiste. No. La justicia del hombre estipula los 30 años, no importa porque a veces salen de la cárcel y son peores todavía. ¿Verdad? Entonces,
en comparación con la justicia de nuestro Padre ve el corazón. Y Él nos pide a nosotros un ingrediente primordial para poder que se haga reparación de la justicia. ¿Cuál es? Teshuvah, arrepentimiento. De nada sirve que un hombre que haya maltratado a su esposa le lleve chocolatitos y florecitas para tratar de enmendar su error. Debe realmente de haber un arrepentimiento. Y si realmente hay un verdadero arrepentimiento, no lo vuelve a hacer. Les voy a colocar otro caso. Vamos a comparar un poco de la justicia del hombre con la justicia del Eterno. ¿Qué sucede? Dame un segundito, mi querido Edward, ya le vamos a dar el pase. ¿Qué sucede si usted va manejando en su coche, en su carro, en su auto, y de repente hay un semáforo en rojo y usted se lo pasó? Nadie lo vio. Usted cometió una violación. Nadie lo vio. Usted está consciente de que violó la ley del hombre. Usted violó, usted hizo un daño a la justicia. Pero nadie lo vio. Se fue. No hizo reparación de esa violación. Pero ahora, ¿qué sucede si un fiscal de tránsito te ve cuando pasas, te dice a la derecha, y tú te quedas, me agarraron con las manos en la masa? Sus documentos, muy bien. Te voy a colocar una multa, $150 por haberte pasado una luz roja. Él no te va a preguntar, ve y págala y listo, se hizo la enmienda de la justicia. Él no te va a preguntar, ¿estás arrepentido? Por favor, llórame a ver si realmente estás arrepentido. No. La justicia del hombre es limitada en este caso. Por eso es que tenemos en las cárceles que a veces los presos o los convictos cuando salen peor. Porque no hay un tratamiento a su corazón. Bendito sea el Eterno por aquellos que están llevando la palabra a las cárceles. Bendito sea el Eterno por aquellos que se están esforzando por llevar la palabra que transforma de adentro hacia afuera. Porque la justicia del hombre es imperfecta. Solamente lo único perfecto es la justicia de nuestro Padre. Adelante, mi Edward, que tiene por ahí unos comentarios. Aleluya. Bueno, el conocimiento de la ley es lo que nos permite el Padre. Y cuando fui ya graduado como abogado, se me hacía difícil porque tengo el amor del Padre en mi corazón y se me hacía difícil ver a las personas, si yo lo veía con misericordia, lo veía con amor, pero el Padre me llevó a un pasaje bíblico en Romanos capítulo 13, porque ni aún llegaban la gente pidiéndome para el divorcio. Yo le decía a los hermanos, yo no trabajo divorcio, yo no elaboro eso, yo soy un agente de bendición, no de maldición. Sin embargo, el Padre me llevó a Romanos 13 y también creo que en Timoteo también habla con relación a la autoridad. Y dice así, todos, es una sección, ¿no? Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que no venga de allá. No hay dispuesto así que las que existen fueron establecidas por él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que él ya ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues estás al servicio de Yah para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano llega la espada, pues está al servicio de Yah para impartir justicia y castigar al malhechor. Así pues, así es que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar castigo, sino también por razones de conciencia. En esto me fui y dije, bueno,
Yo tengo que cumplir lo que el padre ha puesto. Si el padre pone los jueces y él está a la autoridad del padre en medio de eso, a veces pensamos que es injusta la ley, pero la ley no es injusta siempre y cuando hagamos lo bueno. Entonces, si bien es cierto, una mujer recibe maltrato en un hogar, para eso están las autoridades. Me explico, está el Ministerio Público, donde usted pone la denuncia. ¿Por qué? Porque hay una violencia doméstica. Así Hay un es. maltrato, tanto como el hombre como la mujer, y entonces vienen y hacen tratar a la autoridad en este sentido de poner la paz y evitar un peor acontecimiento. Ustedes ven en la noticia que cada rato andan muriendo personas y más por violencia doméstica. Entonces, es evitar eso, ¿no? Evitar que se vaya a males, a peores. Si bien es cierto, también la Escritura nos dice, no nos casemos con yugo desigual, que la luz no puede casarse, ¿verdad?, con la oscuridad. Entonces, tenemos que también tomar buenas decisiones antes de. Si yo voy a casarme con una persona, tengo que primero consultar al padre y pedirle aún señales si es o no la persona adecuada para mi vida. Amén. 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 Shalom. Muchas gracias por su comentario, mi querido Edward. Amados, recuerden que cuando la justicia del hombre, por ejemplo, en el ejemplo de la ley de tránsito, el hombre que violó o pasó la luz roja, él paga su multa, la justicia lo perdona, pero no hay expiación. Una cosa es que haya perdón de parte de la justicia, pero no hay expiación, porque la expiación depende de qué, del corazón de la persona. ¿Sí? Recuerden que nuestro Padre Celestial perdona los pecados, pero Él mismo estableció que para poder perdonar los pecados deben existir las tres cosas: arrepentimiento, frutos de arrepentimiento y el pago de la deuda por un sacrificio expiatorio, y como consecuencia allí viene la absolución divina. Adelante, mía. Sí, y se me olvidaba para cerrar con el mensaje. Fíjese lo interesante. El Mesías tenía en el madero a dos malhechores, y los dos habían cometido, sabrá Dios que habían cometido, pero tenían un castigo por la cual estaban merecidos por lo que estaban ahí. Sin embargo, uno se arrepintió del corazón, porque dice que el Padre, cuando ve un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Correcto. Hay un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, pero el Mesías no lo bajó de la cruz, no lo bajó del madero. Él murió, durmió, pero recibió una promesa: serás levantado. Así es. ¿Verdad? Y él le dijo, de cierto os digo que estarás conmigo. Así es. Y eso es lo interesante, ¿no? Vas a recibir un castigo por lo que has hecho. Ese es lo que debes recibir por lo que hiciste. Sin embargo, hay una esperanza a través del Mesías. Hay un perdón. Aunque hayas cometido un delito o vas a cumplir una condena en la cárcel, pero si te arrepientes de corazón dentro de esa cárcel, vas a recibir el perdón divino. Sin embargo, la justicia humana la vas a recibir, vas a cumplir tu condena. Claro. Y hay arreglo de pena, pero ya eso cuando el comportamiento que tengas dentro del penal, ahí recibes una rebaja de pena. Gracias, mía. Amados, por motivo de tiempo vamos a dar respuesta a una pregunta que hicimos o que estuvo pendiente de la clase pasada a la de hoy. ¿Por qué Mashiach muere en Pesach y no muere en Yom Kippur? ¿Sí? Recuerden, Yom Kippur es el día de perdón y de perdón nacional. ¿Por qué Mashiach muere en Pesach y no en Yom Kippur? A ver, ¿para qué provisión tiene Yom Kippur? ¿Para qué tipo de pecados se realiza o se da Yom Kippur? Yom Kippur es para perdonar las faltas inadvertidas. No es para perdonar los pecados que tú hayas cometido en contra de tu prójimo. No, es para perdonar las faltas inadvertidas, los pecados en ignorancia contra el Eterno, contra nuestro Padre. No es para pedir perdón por los pecados que se han cometido contra nuestro prójimo.
Por eso es que antes de que llegue Yom Kippur, nosotros desde todo este mes estamos tratando de enmendar circunstancias, situaciones que posiblemente todavía estén por allí pendientes, analizando qué se me ha pasado, qué estoy haciendo, qué falta, de hablar con quien tengo que hablar, de compartir con quien tengo que compartir, de pedir perdón. Aún así, muchas veces se nos olvida. Aún así, nosotros como incluso los líderes de esta congregación debemos pedir perdón a la congregación porque muchas veces podemos hacer cosas que no son bien vistas. A veces lo hacemos inconscientemente. A veces podemos dar una interpretación de la escritura que no es adecuada o algún consejo inadecuado. Por eso también debemos pedir perdón. Pero el Yom Kippur es para pedir perdón por los pecados en ignorancia. Déjenme ver si tengo por acá el pasaje rápidamente. Yom Kippur no es para pedir perdón. A ver, ¿quién me lee por favor Hebreos 9:7? Hebreos 9:7, ¿qué nos dice? A ver, amado Zajín, Hebreos 9:7. Hebreos 9:7. Hebreos 9:7. Shalom, mi estimado Roberto, un abrazo. Adelante, mi ángel. Shalom, shalom, amados hermanos. Hebreos 9:7 dice así: pero en la segunda, una vez al año, entraba solamente el sumo sacerdote, no sin llevar sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Amén. Amén. Una sola vez al año entraba el Cohen Gadol a llevar la sangre del macho cabrío, que vamos a ver si para la próxima enseñanza de esta serie vamos a estar hablando un poco de lo que se hacía en Yom Kippur, qué era lo que se practicaba. Pero una sola vez al año entraba el Cohen Gadol a llevar la sangre del macho cabrío que había sido ejecutado para el Eterno como el sacrificio expiatorio por el pueblo, para donde estaba el arca, una sola vez al año, en virtud o en provisión de los pecados en ignorancia, no por los pecados voluntarios. A ver, esto es un detalle recuerden que ¿qué hizo Nabucodonosor? Destruyó el templo, el primer templo. El arca fue escondida. Para los tiempos de nuestro Mesías no había arca en el templo. ¿Cómo se ejecutaba todo el servicio? ¿Cómo se hacía Yom Kippur? El Cohen Gadol no entraba allí al lugar Kadosh, Makon Kadosh, al lugar santísimo. ¿Qué hacía? Rociaba la sangre en las cortinas. Y nuestro Padre aceptaba ese sacrificio. ¿Cómo lo aceptaba? Demostrándolo sobrenaturalmente. Tomaban un pañuelo rojo, lo amarraban al chivo que llevaba la sangre. Recuerden, eran 2 chivos expiatorios. Uno se sacrificaba para el Eterno y la sangre de ese chivo se rociaba sobre el que quedaba vivo y se enviaba a morir fuera de las fronteras de Israel. Si el Eterno recibía, disculpen, se le amarraba un pañuelo rojo a ese chivo y se cortaba ese pañuelo rojo y otra parte se amarraba en las puertas del templo. Si ese sacrificio era recibido por el Eterno lo demostraba sobrenaturalmente. ¿Cómo? El pañuelo que estaba allá en la puerta se convertía en blanco, se volvía blanco. Eso está registrado en la historia. Pero casualmente, vamos a colocarlo entre comillas, casualmente, desde la muerte de Mashiach, por aproximadamente 40 años hasta la destrucción del templo, nunca más se volvió a colocar blanco ese pañuelo rojo. Indicando así que había una mejor manera para expiar los pecados, cualquier tipo de pecado. Ojo, que a los que no creen en Yahushua como el Mesías, pues no tiene ninguna relevancia, simplemente es historia. Los matemáticos, los que hacen la parte de la estadística,
dicen que esto es imposible que llegara a suceder. Si ya venía año tras año colocándose ese pañuelo blanco, ponle que un año no lo hubiese sucedido, ¿cómo es que casi aproximadamente 40 años después no volviese a suceder? Tenía que haber sido un poder sobrenatural que no permitía que ese pañuelo se volviese a colocar blanco. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? ¿Por qué Mashiach muere en Pesach y no muere en Yom Kippur? Si Yom Kippur es, ¿por qué? Es por los pecados del pueblo. Es para pedir perdón. Se llama así, día de expiación, día de perdón. Es el día apropiado. Es más, es el que llevaba la sangre, es donde el chivo expiatorio llevaba la sangre de la culpa de todo el pueblo. ¿Por qué Mashiach no era el día específico o perfecto para eso? Porque recuerden que Yom Kippur es provisión para los pecados por ignorancia, contra el Eterno, contra nuestro Padre, no contra mi prójimo. Porque si tú no has perdonado a tu prójimo o si no le has pedido perdón a tu prójimo, no, tengo esto, tengo una división, una contienda con mi hermano, con mi hermana. No, en Yom Kippur pido perdón. Si tú estás esperando a Yom Kippur para pedir perdón cuando lo puedes hacer ahora, estás mal, estás frito. Entonces, está muy importante que entendamos que Yom Kippur es para proveer expiación por los pecados en ignorancia. ¿Va a decir algo más para culminar? Sí, aún por no perdonar te conviertes en un homicida. Ahí lo dice y sabrán que los homicidas no tienen el reino, no llegan al reino del Padre. Eso es importante, ¿no? Establecerlo. Ahora, algo importante también con relación al arca. Si bien es cierto, el Mesías llegó sin encontrar el arca y él sabe dónde está el arca porque él es el hijo de Yah. Él sabe dónde está el arca. Sin embargo, tiene que ser profético. Porque si el arca hubiera estado existiendo, estado presente, hubieran probado al Mesías a que entrara al lugar santísimo y lógicamente al Mesías no le iba a pasar nada, porque él es santo, ¿verdad? Pero no se podía contradecir con las escrituras. Por eso que el arca aún fue extraviada con un propósito, que hasta el sol de hoy tenemos que saber que eso va a aparecer en algún momento, cuando el Padre así lo decida. Mire, amados, gracias, Mia. Mashiach no podía entrar al templo donde solamente el Cohen Gadol podía entrar, aún si fuese Mashiach, porque Mashiach no tiene esa autoridad. Mashiach no puede violar la Torá, y la Torá designa solamente, y no a cualquier levita, sino al linaje de Aarón para poder entrar allí al lugar. Aún siendo Mashiach, no podía entrar allí. ¿Por qué? Porque iba a morir. Porque él no puede violar la Torá. Si viola la Torá, se hace pecador. ¿Verdad que sí? Mientras, aquí ya una querida hermana, acá en Facebook Live, ya dio la respuesta de la pregunta, ¿por qué Mashiach muere en Pesach y no muere en Yom Kippur? Por eso es muy importante el estudio de la palabra, porque nos ayuda a entender el proceso de expiación y las herramientas de las cuales nosotros podemos echar mano, de la cual vamos a estar hablando más adelante en otras enseñanzas por motivo de tiempo. Pero mientras los otros hermanos van respondiendo, a ver si ya tienen una idea, ya nuestra hermana dio la respuesta. Pero les voy a comentar algo. El arca se había perdido, pero yo soy fiel creyente de que el arca estaba debajo de donde murió Mashiach, porque había un solo lugar del arca del pacto que no podía recibir la sangre, porque estaba preparado para el sacrificio perfecto. El Cohen Gadol no podía rociar sangre en el lado derecho del arca. No podía rociar esa sangre. Solo podía hacerlo del lado izquierdo. No tenía permiso. Nadie sabía por qué. Hoy en día tenemos la revelación, porque ese lugar estaba preparado para la sangre del Mesías. El arca estaba debajo de donde murió Mashiach. Cuando hubo el temblor, cuando hubo el terremoto, se abre. Y esa sangre con agua que salió de su costado, ¿fue a parar dónde?
Arqueólogos han descubierto el lugar y justo está debajo de donde estaba el lugar del sacrificio de Mashiach, donde se supone el sacrificio de Mashiach, que hoy en día está debajo de 30 metros de escombros. Entonces, a ver, ¿quién ha respondido? Ya nuestra Hot Milagro también dio Vamos a leer el verso rápidamente para culminar esta sesión. Isaías 59:20. ¿Por qué murió Mashiach? ¿Por qué murió en Pesaj y no en Yom Kippur? Isaías 59:20, ¿me lo leen por favor? Isaías 59:20 dice así: vendrá como redentor a Sión, a los de Jacob, que se vuelvan del pecado, declara Yahweh. Amén. Vendrá como redentor a Sión, a los que hagan teshuvá, se vuelvan. Y no para limpiar, no para redimir a las personas por cualquier pecado. Cuando una persona hace teshuvá es ¿por qué? Porque sabe que ha pecado. Yom Kippur no es para esos pecados. Es para los pecados en ignorancia, por hierro. Si tú sabes que pecaste contra el Eterno, arrepiéntete rápidamente, ve y pídele perdón. No esperes a Yom Kippur, porque en Yom Kippur nos afligimos, ayunamos, pedimos perdón, echando mano a los méritos de nuestro Mesías, pidiéndole perdón al Eterno por nuestras faltas inadvertidas. Pero antes de eso, empezamos a analizarnos por qué, en qué hemos pecado, en qué hemos fallado, porque siempre fallamos. Entonces es muy importante, amados, que entendamos que Pesaj, nuestro Mesías muere para el perdón de los pecados de muerte. Esa es la diferencia. En Yom Kippur no se perdonan los pecados de muerte. En la Torá, los pecados de muerte no hay provisión para perdonar. Cuando una persona es idólatra, ¿qué es lo que dice la Escritura? Muerte al pecador. Cuando una persona comete adulterio, muerte al pecador. Cuando una persona practica la hechicería, muerte al pecador. Cuando una persona practica estos pecados de muerte, la Escritura demanda la muerte del transgresor. Dijo el apóstol, yo digo, hay pecados de muerte por los cuales no hay que orar. No se puede estar orando. Pero ¿por qué Mashiach tuvo que venir y morir en Pesaj? Porque en Pesaj se dio esa provisión para que lo que no podía hacer la Torá se diera solamente a través de su sacrificio. Porque Yom Kippur no es para eso. Yom Kippur es para pedir perdón por esos pecados que se cometen en contra del Eterno. Los hice por ignorancia, pero igual se violó la justicia. Igual se cometió la multa. Les voy a comentar una anécdota que me pasó hace unos días. Venía para acá, de la ciudad para esta zona, y por la zona de la ciudad hospitalaria, la velocidad que permiten es hasta 100 kilómetros por hora. Yo venía a 90 y algo, cuando veo un fiscal de tránsito que me manda a parar a la derecha. Yo voy y me dice, le voy a colocar una multa. Y yo, ¿por qué? Sus documentos, mis documentos. Y yo le pregunto, ¿por qué me vas a colocar una multa? Porque venías en exceso de velocidad. Yo le dije, yo no venía ni a 100. Me dice, correcto, usted venía a 96. Me muestra el lector y yo le digo, pero me dice, de allá hacia acá es a 80. Yo no sabía. ¿Violé la justicia? La violé. ¿Tengo que pagar la multa? Tengo que pagar la multa. ¿Estaba en ignorancia? No importa. Violaste la ley. No sabía. Ahora paso con cuidadito. Ya voy, reduzco la velocidad, 70 y pico. Bueno, ahí decía 80. 80. Después yo le dije, señor fiscal, disculpe usted, no sabía, me dice ese letrero, yo no me había dado cuenta. Mil disculpas, si usted puede, tenga misericordia de mí, perdóneme esta vez, pero si no, pues es su trabajo, colóqueme la multa. Él no tuvo misericordia, me trató bien feo y me colocó la multa. Pero, amados, el hecho de que nosotros pequemos por ignorancia, la justicia se viola. Igual debemos pagar la multa. La Torá exige arrepentimiento. Exige
frutos y exige que, en este caso, un medio de expiación, un sacrificio. Nosotros debemos arrepentirnos por fallarle al Eterno, sea por conocimiento o por desconocimiento. Debemos dar fruto, vamos a obedecer. Ese día de Yom Kippur nos sometemos al ayuno, nos afligimos porque no, a ese día no se canta de alegría, ese día no se goza, ese día no se hacen esas cosas porque ese día es de aflicción realmente, y debemos cumplir con ese precepto, es de afligirnos, es de pedirle al Eterno perdón porque le fallamos sin querer en la mayoría de las ocasiones. Y de esa manera nosotros cumplimos con esa exigencia dando frutos, y de esa manera también echamos mano a los méritos del sacrificio de Mashiach. Y si hacemos todo correctamente, recibimos perdón. Ya no tenemos el pañuelito rojo, pero debemos tener la certeza, si lo hacemos con sinceridad, de que nuestro Padre es fiel a su palabra y nos perdona. La ley de nuestro Padre es justa y Él es misericordioso, Él es compasivo. Si hay arrepentimiento en nuestras vidas, amado hermano, amada hermana, pidamos perdón con nuestro prójimo. Vamos a tener un evento con el favor del Eterno, de la congregación, donde cada uno de nosotros, porque a veces se habla de más, a veces se dicen palabras que no se deben decir, a veces incluso los líderes podemos estar haciendo o diciendo cosas que puedan sonar, y a veces somos ignorantes de ello, pero debemos pedir perdón. Y si ustedes nos escuchan, ¿nos perdonan o nos perdonan? Amados, que el Eterno, que es bueno, les bendiga. Y en este proceso de preparación debemos hacerlo con sinceridad. Porque nuestro Padre es bueno, es misericordioso, pero Él ve nuestro corazón. No debemos esperar a que lleguen las fiestas para purificarnos. Debemos llegar ya limpios para esas fiestas, porque nuestro Padre ve nuestro corazón y debemos prepararnos para ello. Y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Amados, que el Eterno, que es bueno, les bendiga, les guarde y les dé una semana de muchas bendiciones. Hasta aquí la enseñanza de esta noche.